Ya ahí volví, me había caído. Sí. Ay, no, ya. Ya esperemos que sea circunstancial. Ya, partamos entonces. Ya. Ya, hola a todos, yo soy la José, soy Pía, que en el programa con que se está haciendo el taller. Unas cositas importantes es que Pía siempre intentamos hacer las jornadas que sea un espacio lo más seguro posible. Por lo tanto, si ven a alguien que sientan que, que entró a la reunión y los haga sentir súper incómodos, me pueden avisar a mí por interno para intentar solucionar o tener que sacar a alguien, etcétera. Así que cualquier cosa me avisa, ¿ya? Y porque por lo general PIA siempre se reserva el derecho de admisión de sus talleristas y todo, así que cualquier cosa me avisan por interno. Y eso, pues, ojalá disfruten el taller y gracias Matucha por querer hacer este taller que está muy bacán. No, gracias por darme la oportunidad de poder hacerlo. Bueno, voy a partir. Bueno, me llamo Matucha o Matías Sangüesa, me pueden nombrar como ella o él. Y bueno, gracias de nuevo por darme la oportunidad. Bueno, este taller lo titulé como Lingüística Queer, Cola, un panorama general y sus propuestas de Latinoamérica. Bueno, como es un taller, voy a tratar de hacerlo lo más participativo posible, así que me gustaría que, no sé, un par de personas ahí que quieran opinar sobre qué creen o qué saben de lo que es la teoría queer. No sé, cualquiera que quiera hablar, yo por palabra, no sé si la José me puede ayudar ahí por ver las manitos o llegar e interrumpirme. Pero, ¿qué saben o qué conocen o qué de la teoría queer? Bueno, hacer un monólogo por niña, porque para hablar yo tengo para 100 años. Aquí estoy viendo las manitos si alguien la levanta. Si no, puedo continuar, me dicen. Por el que se pelean las palabras, niñas. Eso, me encanta. La teoría queer es como un conjunto de ideas que no se apegan como a género y toda la ideología así normal, por así decirlo, normal entre muchas comillas. Pero eso no es como ahondar más que términos muy generales, pero como eso entiendo yo, por ejemplo. Claro. No, va totalmente por ahí, obviamente. Así que muchas gracias por participar. Se escucha. Pero el término, ay, ¿Sí se escucha? ¿no? Quería decir también, en torno a lo que decía Isel, como este tema de desestabilizar las identidades, también pienso yo que se remite la teoría queer también a mover un poco, desplazar estas designaciones un poco impuestas. Totalmente. pero igual el término teoría queer no está como mal planteado. Por ejemplo, la otra vez leía que debería ser como estudios queer más que teoría queer. Como que hay más estudios al respecto que como una sola o como un solo planteamiento respecto a lo que son las disidencias, como lo que se sale de lo que se denominaría norma. Claro. Quizás la teoría queer se plantea como epistemología y los estudios queer es como la base epistemológica en planteamientos. Creo que también completamente de acuerdo. Bueno, si alguien no quiere seguir comentando, voy a partir como un contexto sociopolítico de cómo nace la teoría queer basándome en Javier Sáez. Una de las primeras cosas que él plantea es la crisis del SIDA de los años 80, como, como este background de cómo parte la teoría queer. Bueno, si no saben, les comento que bueno, el VIH-Sida se plantea como una enfermedad en los años 80, en lo cual hace una crisis sanitaria
pero que muchos teóricos, entre ellos Llamas, propone que se homosexualiza el SIDA, por lo tanto se cuestiona identidades sexogenéricas, pero también se cuestiona orientaciones sexuales directamente con la enfermedad. Lo cual no solamente se referían a las personas homoeróticas, sino también a las 4H, como se le denominó en los años 80, haitianos, hemofílicos, heroinómanos y además homosexuales. Por lo tanto, tiene una connotación, la enfermedad tiene una connotación racial, clasista y también como patologizando a las identidades, en este caso la homosexualidad. Otro de los focos de la teoría queer parte con la crisis del feminismo de la diferencia o la segunda ola, principalmente haciendo un cuestionamiento a la heterosexualidad impuesta y a esto de interseccionalidad, por ejemplo, las personas negras, las lesbianas, una perspectiva más de clase. Aquí podemos ver fotos de la Audre Lorde y la Adriana Ricci. Al mismo tiempo, se empiezan a cuestionar que en el feminismo la diferencia se empezaba a criticar la ableación a los genitales femeninos, pero los estadounidenses o las estadounidenses no se cuestionaban que también existían personas intersexuales, lo cual Chase, la primera persona que empieza a hablar de la intersexualidad, dicen que claro, no solamente hay ablación en otras partes del mundo, sino que también en Estados Unidos, con que tenía que haber una concordancia directa entre sexo y género, por lo cual ella dice que en realidad se estaba pasando a llevar a las identidades intersexuales. Otro punto importante es el quiebre con los movimientos LGTBIQ estadounidenses, en lo cual empiezan a tomar este capitalismo gay en los años 80, y aquí en una parte de la marcha dice que Queer Liberation, no Rainbow Capitalism, que en una traducción muy vaga es que la liberación queer no es un arcoíris del capital, por lo tanto hacen una propuesta más desestabilizadora no solamente de las identidades sexogenéricas diversas, sino también en esto que, como el capitalismo se consume al movimiento LGTBIQ+. Y por último, la teoría también se basa en Foucault, en planteamientos como de la categorización de las identidades, y en este caso de la heterosexualidad y la homosexualidad. Por lo tanto, estos son 5 focos importantes de cómo se crea o cómo se fundamenta esto de que lo que llamamos teoría queer, un contexto sociopolítico muy claro que hace Javier Sáez. Pero hay que problematizar qué es lo que habla la teoría queer, qué es lo que problematiza, por qué nace en realidad. Como decía anteriormente, Foucault con la historia de la sexualidad lo que hace es un análisis de cómo la sexualidad llega a ser parte del control. Cómo también las identidades no solamente son controladas a partir de la época victoriana hasta la modernidad y ahora nuestra etapa, sino que también son las identidades categorizadas en heterosexuales y homosexuales. Por lo tanto, no solamente nos categorizamos en racial o de clase, sino también en nuestros deseos. De ello, esta es una especie de genealogía que estoy haciendo, entonces tampoco es tan literal esta línea. Yo tomo la teoría de Butler, que tomando esta consolidación de la ciencia sexual que proponía Foucault, ella plantea que uno de los problemas más grandes que existe en esa época era la matriz heterosexual. ¿Qué es esta matriz heterosexual? Es la esencialización de un binarismo de sexo-género. ¿Qué quiere decir? Que las personas no solamente nacen con un sexo, sino también se tienen que corresponder con un género. Por ejemplo, una mujer tiene que corresponder a su sexo a su sexo hembra, por ejemplo, pero corresponder a un género femenino. Y por lo tanto, sus deseos también tienen que ser acorde a esto. Por lo tanto, una mujer tiene que ser femenina y al mismo tiempo cumplir con los cánones de la heterosexualidad. Lo mismo para los hombres. Entonces lo que trata de hacer Butler es desesencializar esta matriz heterosexual. Por otro lado, Llamas toma la abyección, que es la que propone la matriz heterosexual a toda persona que no cumpla con ese orden, y la relaciona con la homosexualidad directamente y el VIH. Él propone de que
esta matriz heterosexual, más allá de proponer una abyección a ciertas personas que no cumplen el catálogo, propone que en realidad se hace una relación intrínseca entre VIH y homosexualidad, ya que la sociedad ve, como decía anteriormente, homosexualiza el SIDA, y al homosexualizarlo da una doble abyección, una doble patologización. Por un lado la moral, que sería la homosexual, porque no cumple el canon de la matriz heterosexual, y por el otro lado sustenta que esta patología moral viene acompañada de una patología médica. Esto principalmente por la hipercorporalización de las personas maricas o sexodisidentes. ¿Qué quiere decir hipercorporalización? Es cuando las personas homoeróticas no son racionales, no hay afectividad y solamente son carnales, y por ende tienen esta doble patologización, la moral y también la patológica. Pero ¿qué es lo que propone directamente, más allá de esa problematización? Butler propone que el género es una construcción de acciones performativas reiterativas en la cual no se condice naturalmente el sexo y el género, porque puede ser una mujer que no cumpla el canon femenino y por lo tanto quizás tampoco cumpla el canon heterosexual, ser heterosexual o lesbiana. Por lo tanto, ¿cómo deshacer esta matriz? Es a través de la reiteración y repetición de un lenguaje y una práctica performativa que desestabiliza la matriz heterosexual. Por otro lado, una propuesta de llamas a lo anteriormente dicho es cómo las prácticas sexodisidentes traten de deslegitimar esta heteronormatividad de los placeres y los afectos por medio de un discurso autorreferencial, ya que toda la construcción de las personas sexodisidentes ha sido construida desde un ojo patologizador, de un ojo moral, y en los cuales no se les permite hablar o decir que sienten que son estas otras identidades. ¿Pero qué propone Latinoamérica? Por un lado, Blanco propone que Latinoamérica no solamente tiene que luchar contra esta heteronormatividad, sino que también tiene que luchar por sus derechos sexuales democráticos. A diferencia de que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en las cuales estas prácticas, estos derechos han sido ganados desde los años 70 en adelante. Mientras que Latinoamérica no ha sido así. Por lo tanto, hay un doble trabajo que hacer. Pero, ¿qué es queer? ¿Qué es lo queer? ¿Qué es la teoría queer y cómo la podemos asimilar desde Latinoamérica? Bueno, no existe una traducción como tal. Si vemos como en el diccionario de Cambridge, que habla de queer, habla de estos usos para referirse obviamente a personas sodomitas. El primer caso que se ocupa es para cuando hablan cuando hablan de Oscar Wilde, lo catalogan como queer, como prácticas queer, que en realidad son prácticas sodomitas. Pero ¿qué llega en Chile? ¿Cómo traducir esto? Es un elemento muy intraducible, en lo cual Sutherland propone el término cola. ¿Por qué? Porque es un término utilizado por muchas personas sexodisidentes, en lo que cumple ciertas funciones de aquello de que lo que llamamos queer. Por otro lado, en Brasil, Peluzio propone una teoría del culo, eso es literal, teoría Q, que viene a cuestionar una teoría desde el norte global, que sería Estados Unidos, Europa, al sur, al cono sur del mundo, en este caso Brasil, pero Latinoamérica en general, en que se ven las prácticas, hay una localización, es situar las prácticas sexodisidentes en esta parte del mundo, y por qué no mejor cuestionarla desde el culo, o desde el poto trasero, como quieran llamarlo, puesto que no hay nada más subversivo que hablar de las prácticas sexuales a través del culo. Una perspectiva crítica frente a esto lo hace Rivas, frente al término queer, porque nosotros, según él, no hablamos de otra cosa que de lo queer, pero nunca hablamos de teoría queer o nunca hablamos de estudios queer. Él propone que en realidad deberíamos empezar a hacer una genealogía de las disidencias sexuales en Latinoamérica, puesto que no tenemos la misma concordancia con el norte global, y para hablar de la performatividad o de aquella traducción deberíamos llevar a términos folclóricos autorreferenciales como travesti, loca, cola, tela, marica, etc.
Y a esto se le suma lo que hablaba Blanco, de no solamente se lucha en Latinoamérica por esta homonormatividad, heteronormatividad y los derechos sexuales democráticos, sino también que se tiene que luchar a través de la performance activa, junto con este lenguaje performático como una acción política. En síntesis, de lo antes expuesto, no sé si están familiarizadas con el concepto de coiné. Si alguien quisiera hablar, de decir de qué es lo que cree de lo que es la coiné o qué sabe, sería enriquecedor. Si no, puedo continuar yo. No sé si alguien alguna palabra, qué es lo que comprende por coiné. Voy a decir yo lo que entiendo por coiné, que por lo generalmente pasó, por ejemplo, en Chile, cuando se trajo el español acá a América, se tomaron como un montón de rasgos de diferentes como lenguas vernáculas del español de España, y que se hace como una mezcla, que al final sería la coiné, que al final es el que lo trajo, o sea, el que se trajo como a América. Es como una mezcla de muchas lenguas vernáculas de un mismo idioma. Claro, exacto, eso es. Es un sustrato, que dos lenguas aparejadas, en la cual sobrevive, la cual es más hablada y es la más simplificada. Anastasia Benavente, una profesora, activista, travesti y una performance, propone el término iconización a la performance específica. Y bueno, tomando esa teorización, yo la propongo para leer queer, por ejemplo. ¿Por qué? Nosotros podemos hablar de una teoría cola, no habría ningún problema, una teoría queer con K, una teoría queer con C, pero lo que hacemos en realidad es una coiné, una conización del término, puesto que podemos reproducir queer tal cual lo ve el norte global, pero hay una localización, nos situamos políticamente para hablar de lo queer en la medida de que tomamos los elementos que se cree de la teoría queer, pero los situamos específicamente en Latinoamérica. Pérez sintetiza, bueno, es un gran texto, lo voy a leer, muy bien esto de la coine. No, obviamente no habla lo que es la coinización del significado, pero en este párrafo podremos entender un poco más a qué me refiero yo con empezar a utilizar el término queer, cola, teoría Q, etc., para referirnos a esto. Él dice, el término queer refiere en un modo amplio a las minorías sexuales no heterosexuales y heterorreguladas, las cuales se reapropian de la palabra en principio usada como un insulto para defender su identidad. En la literatura sobre el sexo y el género, el término se asocia a aquellas teorías y activismos defensores del colectivo LGTB, pero no por ser gays o homosexuales, sino por cuestionar la normatividad sexual fundada en un concepto ilusorio de identidad. Esto significa, en términos generales, que el movimiento queer es post-homosexual y post-gay. Como bien ha señalado Preciado, con la irrupción de lo queer se rebasa la noción médica de la homosexualidad, al tiempo que se rechaza la reducción de la identidad gay a un estilo de vida asequible dentro de la sociedad de consumo neoliberal. Se trata, por tanto, de un movimiento posidentitario. Esto es, queer no es una identidad más dentro del entramado multicultural, sino una posición crítica que atenta a los procesos de exclusión y de marginalización que genera toda ficción o construcción identitaria. El movimiento queer no debe verse simplemente como un movimiento de homosexuales o de gays, sino como disidentes del género y del sexo que resisten frente a la norma que impone la sociedad heterosexual dominante. Como ven, él trata de sintetizar aquello que denominamos queer desde el norte global, pero lo lleva nuevamente a Latinoamérica, utilizando obviamente conceptos como depreciado, que también es de España, pero lo vuelve y lo torna a la localidad. O sea, no solamente hablábamos del conjunto LGTB, Q+, etcétera, sino también hablamos en general de las minorías sexuales que rompen con esta heteronormatividad. Pero bueno, a lo que vamos en el taller, ¿cierto? ¿Qué es esto de la lingüística queer? Bueno, la lingüística queer parte por la lingüística lavanda, que es el estudio del lenguaje en grupos gays, lésbicos y trans, específicamente en su argot, en su léxico, en sus representaciones, pero que la lingüística queer toma y lo lleva un poco más allá. Uno de los principales autores que empieza como a cuestionar esto de la idiosincrasia, voy a llamar, de los grupos gay, lésbicos, trans, es William Lepp,
con su texto Beyond the Lavender Lexicon, pero no es hasta el libro de Levi Hall, de Queerly Phrased, Language, Gender and Sexuality, que se empieza a hablar de la lingüística queer. ¿Qué es esto? Toma nociones de la teoría queer y la empieza a estudiar en el lenguaje cotidiano. Entonces, Mochenbacher, no sé en realidad cómo se pronuncia, define la lingüística queer como el estudio crítico de la heteronormatividad desde el punto de vista lingüístico, en el cual busca analizar cómo los discursos, basándose en Foucault, dominante heteronormativo, influyen en los cuerpos abyectos de la sociedad y con énfasis en la homoheteronormatividad de la comunidad LGTBIQ+, pero no exclusivamente de ellos, que lo veremos más adelante con los ejemplos que voy a proponer. Entonces, hay en un momento una parte que se denomina lingüística queer, que es la que nosotros vemos, en la cual trata de estudiar la heteronormatividad, mientras que hay otra anterior a los años 90, que es el estudio gay y lésbico desde la perspectiva lésbica, en los cuales se enfocaban directamente en los discursos de odio y heterosexismo. ¿Cuáles son los principales métodos, instrumentos y aproximaciones de la lingüística queer? Bueno, es amplio. Yo voy a nombrar algunos que creo que son importantes empezar a analizar y cuestionar. Las etnografías, por ejemplo. Hacer trabajos de campo, estudiar con las comunidades y verificar el estudio lingüístico a partir de esas comunidades. El análisis de la conversación ha sido utilizado mucho como un método. Análisis del discurso, análisis crítico del discurso y análisis crítico del discurso multimodal también son unos métodos muy utilizados y en los cuales son muy enriquecedores. La multimodalidad ha sido poco tocada en Latinoamérica, ya voy a decir a nivel general, pero en Latinoamérica no se ha estudiado mucho, por lo tanto es un método muy enriquecedor que permitiría poder analizar la heteronormatividad. Los instrumentos parten desde entrevistas, historias de vida, lingüísticas de corpus, como las prensas, los programas de TV, las canciones, películas, literaturas, performance, entre otros. Las aproximaciones a los niveles lingüísticos parten desde la fonología hasta el discurso. Todo nivel es investigable en la medida de que todos develan tanto a la comunidad LGTBIQ+, como a la heteronormatividad. Bueno, voy a poner como un sketch de algunas investigaciones, las cuales yo he podido leer, acercarme, obviamente hay muchas más. Bueno, por el lado del norte global, voy a llamar, a pesar de que hay esta África aquí mismo, Cameron y Kulek, por ejemplo, habla en The Language and Sexuality Reader, es un set de artículos que parten desde la lingüística de la banda, eso quiere decir de los estudios gay y lésbicos, hasta la lingüística queer en varias partes del mundo. Por otro lado, Tommaso Milani, en Are Queer Really Queer? Language Identity and Same-Sex Design in South African Only Community, empieza a analizar cómo es la construcción de la masculinidad en el deseo entre colas africanas desde una perspectiva cuantificable, en que se dan en citas en Meat Marker, por ejemplo, en los cuales él llama o conceptualiza la homomasculinidad. ¿Qué quiere decir con homomasculinidad? ¿Cómo en realidad la heteronormatividad ha calado tan fuerte en la comunidad que empieza a masculinizarse bajo los patrones sexuales el deseo homoerótico? Por otro lado, tenemos un libro de Barrett, que es From Drag Queens to Leathermen, en el cual se empiezan a analizar 6 subculturas colas. Por ejemplo, los drag queens, los leathermen, los radical fairies, que son como las tribaleras, que son como el circuit boys, que son como las tribaleras, como los podríamos conocer, los barebackers, y los osos destabilizan esta matriz heterosexual performativamente en sus deseos y sus lenguajes. Y por último, un texto que me parece muy interesante, que es el de Mochenbacher, que es Language Used Before and After Stonewall, a Corpus-Based Study of Gay Men's Pre-Stonewall Narratives. Aquí analiza el cambio de ciertas palabras y los respectivos campos semánticos como normal, straight, homosexual and gay, antes y después de Stonewall desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. Aquí en el texto, el autor empieza a analizar cómo se ha ido moviendo antes de Stonewall esta noción de binaria entre o esta consolidación de la ciencia sexual que proponía Foucault de los heterosexuales y los homosexuales por un lado, y asimismo ellos se autoidentificaban. Pero después de Stonewall empieza a criticarse un poco más aquello y empieza a utilizarse en desmedro de la homosexualidad como un agente patologizador, empiezan a usarse elementos reivindicativos de una propia comunidad como sería lo gay.
Pero, ¿qué tiene Latinoamérica que hablar respecto a esto? Bueno, Rodrigo Borba, indica que la lingüística queer cuestiona sociocultural y sociolingüísticamente las prácticas excluyentes de la heteronormatividad, no muy distinto de lo que hablábamos anteriormente. En general, él también hace un análisis de cómo se ha trabajado en Latinoamérica. Al principio, no había conceptualización de lingüística a la banda y lingüística queer en Latinoamérica. Y esto quiere decir que la lingüística queer en realidad en Latinoamérica nace en realidad en los 2010. Entonces, antes se buscaba investigar cómo los transformistas, travestis, colas, lelas, bisexuales, entre otros, utilizaban ciertos recursos y estrategias lingüísticas para desestabilizar la matriz heterosexual, pero ahora lo que se busca es analizar cómo estas comunidades no heterosexuales, pero también ciertas heterosexuales, destabilizan o cuestionan la heteronormatividad u homonormatividad. No obstante, yo creo que lo que falta aquí en Latinoamérica y lo que debiese ser la lingüística queer es trabajar en dos bandos. Por un lado, tiene que describir las representaciones de los grupos no heterosexuales, su argot, su léxico, su pronunciación, su prosodia, pero además tiene que investigar y analizar las prácticas normativas que nos atañen. Algunas investigaciones que he podido acercarme, si bien son completamente nuevas, son 2018, 2020, porque en realidad hay nada o muy poco de lingüística queer desde hispanohablantes como de lusohablantes. Por ejemplo, Moites López y Fabricio, en Viagem Textuale pelo sur global, ideologías lingüísticas queer y pragmáticas translocales, analizan cómo un grupo finlandés, Team ASP, queeriza un video de Anita, la artista, la funky, en la canción O Shows As Poderosas, en la medida de que al queerizar las ideologías lingüísticas en vista de desencializar el lenguaje, la lengua y el cuerpo, se utilizan estas prácticas locales como Filipinas, pero utilizando términos queer al mismo tiempo de esta parte del cono sur. Por ejemplo, porque bueno, con Filipinas uno dirá qué relación tiene con Brasil. Bueno, esta es la resemantización, la resemiotización del lenguaje, destruyendo esto norte-sur, sino más bien cómo las entidades propias que han sido abyectas o no tomadas en cuenta, se pueden trabajar ciertas ideologías lingüísticas queer. Por otro lado, tenemos a Navarro Carrascosa, que es el primer planteamiento español para poder hablar de lingüística queer. Él lo que hace es, más que nada, hace una descripción léxica, gramatical y pragmático-discursiva del habla de gay y lesbiana en España, y cómo ellos, utilizando el mujereo, un lexicón específico, un lenguaje no binario y funciones pragmáticas, desestabilizan un poco esta matriz heterosexual. Por otro lado tenemos a Elizabeth Lewis por una lingüística del culo, o la lingüística queer, en el cual cuestiona específicamente la heteronormatividad que hay a través del dildo. Cómo el dildo es un prejuicio heteronormativo y cómo al mismo tiempo el dildo puede ser un eruptor de la matriz heterosexual. Ella investiga etnográficamente a parejas heterosexuales que realizan la práctica pegging, que es cuando una mujer heterosexual penetra con un dildo a un hombre heterosexual, y cómo el dildo es cuestionado en las mujeres bisexuales y lésbicas en sus prácticas sexuales. Este estudio es súper interesante porque en realidad lo que pone en énfasis es empezar a estudiar lingüísticamente la desestabilización de la heteronormatividad en nuestros placeres sexuales. Por otro lado, Irmán de Melo, con pasabilidad y visibilidad de la comunidad LGTBI en la prensa de Brasil, cómo él analiza temporalmente qué tanto visibiliza y de qué modo visibiliza la prensa la Gay Parade en Sao Paulo. Al principio la analiza como una afrenta de lucha y luego la carnavaliza. No solamente porque quiere carnavalizarlo, sino que también tiene que ver con un proceso histórico-político de lo que ocurre en Brasil también. Pero más allá de que exista o no exista la lingüística queer, han habido trabajos en lingüística queer en Latinoamérica y en otras partes del mundo que no se denominan lingüística queer, pero que están haciendo un trabajo de aquello. Por ejemplo Bunz es uno de los primeros que acuña el término de la apelación invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mujereo en hombres homoeróticos de Austria.
Entonces él hace un análisis, una caracterización lingüística muy parecida a lo que hace Navarro Carrascosa, del habla de personas homoeróticas, hombres o homoeróticos, en la utilización de este mujereo. ¿Qué quiere decir? Cómo ellos, sin él tener conocimiento o sin querer aplicarlo a su estudio, desestabilizan esta matriz heterosexual performativamente a través del uso de esta apelación invertida. Por el otro lado, en Argentina tenemos a Matías Soich, que trabaja con la construcción discursiva de la transexualidad, pero ahora no desde la visión patologizante externa, social, sino de las mismas voces de las personas trans en Buenos Aires. Lo cual hace como él analiza cómo en realidad estos mismos hablantes desestabilizan la desesalización de la categoría sexo-género en su misma voz. Bueno, aquí también hay trabajo, obviamente bajé un poco más a Chile, un trabajo de tesis de pregrado de una compañera, Anita Villalobos, la cual, al no ver estudios, tanto aquí en Chile como en general Latinoamérica, tiene uno o dos estudios respecto al mujereo, ella analiza si hay concordancia entre los usos y las aptitudes lingüísticas que tiene la comunidad LGTBIQ+, en Santiago de Chile. Y por último, voy a hacerme me voy a autorreivindicar, lo siento, disculpen. Mi trabajo de pregrado, que es la representación sociodiscursiva de la homosexualidad y el VIH-Sida en personas homoeróticas seropositivas en Santiago de Chile. Con esta investigación también traté de darle la voz, obviamente, a las personas que viven con VIH y son homoeróticas en Santiago de Chile, y cómo ellos mismos utilizan ciertas estrategias discursivas para desestabilizar esta matriz heterosexual y empezar como decía Llamas, a reivindicar un discurso autorreferencial que desestabilizara, por supuesto, esta matriz que no es impuesta para todos. Bueno, voy ahora a hacer, de nuevo voy a hablar de mí, disculpen, de algunas propuestas que quiero dar luces de qué es lo poco que se ha trabajado en Chile y qué tanto debiésemos trabajar en Chile, y voy a poner algunas ideas. Por ejemplo, yo también, antes de saber lo que era la lingüística queer, trabajé con un amigo, representación discursiva de la homosexualidad y el VIH-Sida en la prensa de 1984. ¿Qué ocurre en 1984? Si mal no recuerdo, el 26 y 28 de agosto de 1984, muere la primera persona a causa de alguna enfermedad asociada al síndrome de inmunodeficiencia, en los cuales los noticiarios trataron de hilarlo, como lo hablaba Llamas, hilar nuevamente aquello que la homosexualización del SIDA. Por ejemplo, podemos ver, murió paciente del cáncer gay chileno. Nosotros lo que hicimos es cómo esta construcción, a través de la prensa, del año 1984, quizás, probablemente, tenga mucho que ver con la noción que hoy en día se tiene ya en el año 2021 de aquellos que llamamos VIH o SIDA. La estigmatización de la enfermedad se viene desde esta parte de la construcción. Hoy en día podríamos hacer análisis un poco más multimodales, por ejemplo, en la foto de la parte derecha podemos ver a una persona con Kaposi y ocupa la mitad de la plana, por ejemplo. En realidad, entonces hay una exacerbación por identificar no tanto la enfermedad y estigmatizarla, sino también hacer una correlación directa con los cuerpos homoeróticos. Otro trabajo que estoy haciendo hoy en día es el control de las prácticas socioafectivas en la campaña de prevención de VIH-Sida, en lo cual lo que me gustaría que aquí se viera, bueno, vamos a reproducir el video, le voy a decir a la José si me puede ayudar con eso, porque no quiero joder un poco la conexión, pero lo que hay aquí en realidad es cómo nosotros estamos viendo el control a través de la matriz heterosexual en las campañas del VIH. Vamos a hacer un recorrido un poco más histórico, les voy a poner un ejemplo, pero cómo en realidad la gubernamentalidad y la heteronormatividad controlan nuestros propios deseos con el resquicio de aquellos que llamamos prevenir el VIH-Sida en Chile. Entonces, José, no sé si quieres hacerlo tú, mostrar el video, es cortito, así que podemos Ya, hacerlo, pero que yo tengan un lo poco más de muestro. noción de lo que estamos haciendo. Dale. Dejo de Ya. compartir. Sí, pues para yo poder compartir. Perfecto. Ya. Espérenme. ¿Ya se está viendo? Sí. Sí, sí se ve. Sí, se ve Ya. claro. Bacán. Avísenme si se escucha el audio, ¿ya? ¿Se escucha? No, No, no se escucha.
Tengo que compartir el audio. ¿Alguien sabe cómo además puedo compartir el audio de mi computador? Tienes que sacar la opción de compartir y ponerla de nuevo, y cuando la pones de Ya. nuevo te sale la opción de poner compartir el audio de la pantalla. O sea, del Compartir sonido. Súper. A ver, voy de nuevo, ¿ya? Campaña Nacional de Prevención del SIDA. ¿Ahora? Sí. ahí sí. ¿Se escuchó? Y ahora Ya. sí. Ahora le doy. Campaña Nacional de Prevención del SIDA. Hay mucha gente que tiene el virus del SIDA y no cacha. Así que tenéis que atinar, siempre condón. Pareja única toda la vida o no tener relaciones sexuales. Bueno, con mi pololo no tenemos relaciones sexuales. Con el flaco decidimos esperar hasta casarnos. Y esa decisión nos previene el SIDA. Obvio que es difícil, pero tener fe nos da fuerza para esperar. Igual cuesta, pero tenéis que puro hacerlo y tenéis que ponerlo bien, ¿eh? Primero tenéis que abrirlo con los dedos, agarrarle la puntita para que no entre el aire y empezar a deslizar. Mire, compadre, yo puedo estar muy embalado, pero siempre con don. Sé que no tenemos SIDA cuando nos casamos con la Pati y decidimos ser fieles toda la vida, porque la familia es lo más importante. Esa es nuestra opción. Mira, la verdad, me enamoré y quiero puro estar con él. Pero los dos tenemos caleta historia, así que siempre condón. Igual es frígido, cuesta en el condón, pero chao, yo siempre condón. Bueno, yo fui súper fiel, pero el Nico me dio filo. Juraba que él era el mino de mi vida, pero ya sé que no. Así que voy a tener que cuidarme. Bueno, como se puede ver, aquí hay pero mucho material. Esto es 1 minuto, pero entrega demasiadas luces a lo que estábamos hablando y lo que queremos ver con Andrés, en realidad. ¿Cómo en realidad, bueno, se trata de jóvenes mayoritariamente, pero bueno, la primera parte, analicemos el primer cabro. Muestra 3 formas de prevenir el VIH-Sida y está bien, el condón, por supuesto, la pareja única o la abstinencia sexual. ¿Cómo podemos ver este enlace entre heteronormatividad y gubernamentalidad? En la medida de que esas 3 formas de prevenir el VIH-Sida tienen que ver completamente con nuestro control sexoafectivo. Más allá de proponer el condón, es un sacrilegio, por ejemplo, el condón, mientras que también estas prácticas de esperar hacia el matrimonio tiene completamente relación con la heteronormatividad en la medida desde la perspectiva moral, y al mismo tiempo la abstinencia sexual, que también tiene mucho correlato. Luego después, bueno, vemos a una mujer en la cual que también dice que ella pretende esperar con su pareja, como que en realidad hay un acuerdo. Y lo que es interesante de esta campaña es que es la primera vez que se muestra en televisión abierta, en un réclame, cómo se pone un condón, por ejemplo. Lo cual es sumamente bueno, pero se vuelve a controlar el deseo a través de que la abstinencia y la pareja única como la única opción. Luego tenemos a este caballero desde una perspectiva multimodal muy interesante, porque él está saliendo de un blog y hay ropa tendida. Él habla de la decisión que él y su mujer tomaron, y ese enlace entre la ropa tendida, el blog y que el hombre está hablando, también hay un juego ahí con la heteronormatividad y cómo se plasma de que el hombre que está decidiendo en un contexto que es muy familiar, la ropa tendida, un blog. Y también está un personaje que con deseo homoerótico, que la frase es clave. Él y yo tenemos bastante historia, por eso preferimos usar condón. Vuelve a homosexualizarse el VIH-Sida, vuelve a dar esa la doble abyección de decir, no hay VIH sin homosexualidad y no hay homosexualidad sin VIH. Y bueno, por último, la mujer, la muchacha dice que terminaron y por lo tanto ella ahora en adelante va a tener que utilizar condón. Si bien es una buena propuesta, lo que en realidad el subtexto lo que está diciendo es como, al fin y al cabo yo no sé lo que hacía mi pareja y tampoco sé lo que hace el resto, por lo tanto tengo que utilizar condón. Entonces podemos ver, obviamente en 1 minuto, pero se puede ver una construcción de este control a través de la heteronormatividad como matriz, pero al mismo tiempo como la gubernamentalidad se hace parte de aquello. Bueno, como esto es un taller y la idea es que sea participativo, les tengo un par de actividades en los cuales me gustaría que hubiera bastante participación
de parte de ustedes con, bueno, el backstage de Amigas y Rivales. Por las personas que no conocen, es un backstage de una participación de un reality de transformistas chilenas, en las cuales ellos compiten todas las semanas, domingo a domingo, y luego hacen como un backstage hablando qué es lo que ocurrió durante el día. Yo saqué algunas, voy a dar los créditos, porque como esto está grabado hay que dejar los créditos al tiro. Lo saqué de una página de Instagram, Dirty Pop, y voy a intentar hacerlo yo, José, para ver que si, por si acaso, si no lo podemos ver, te digo que te lo veáis. Son 15 Ya, segundos, bacán. son hartos videos, pero son Ujú. 15 segundos. Y me gustaría que vieran cómo, sucintamente, obviamente porque esto presta para mucho más, se construye discursivamente la homosexualidad de los hablantes. Cómo se reproduce esta heterohomonormatividad en el discurso. Voy a dar el primer ejemplo. Ya. Me tienen que decir si están viendo lo que yo estoy viendo. ¿No? ¿Ven Se ve el Instagram? power. Sí, Ya, el ya, power bacán. todavía. Ya, ok. Ahora. ¿Escuchan? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Sí. Ujú. Pasiva, perrita. No, está. Con ese cuerpo de mujer. Pero bueno, se la fuera le calienta que una se la pesca. De la pesca de mujer. Ya, ese era el primer video. Me tienen que decir si ven todavía este Instagram. ¿Y qué opinas tú de tú estar con un bailarín más maricón que vos? Me gusta estar con una mujer porque me siento en el ámbito. Como lesbiana. Claro, como las tatuas. Ay, ahora no se escucha. Que dice Ariel que cuando compartes, es lo mismo que tuve que hacer yo, abajo sale también compartir audio. Ya. Ay, ¿lo querías hacer tú mejor? Ya, ya. Porfis. Porque los tenía abiertos, ¿cierto? Sí, los tengo acá. Ya, mejor. Ya así las Ya. vemos todas de corrida y así no tengo que andar, ir y volver. Pero bueno, el primer video lo pudieron ver, ¿cierto? Sí, pero igual se escucha medio turbio. Ya. Perfecto. Si lo puede poner de nuevo la José, porfis. Ya voy a intentar volver a poner el primero. No, versátil. Con ese cuerpo de mujer, versátil. Pero bueno, se la cola le calienta que una se la pesca igual. ¡Que se la pesca de mujer! ¡Mamá, llévame, llévame! ¿Tú eres activa o pasiva, perrita? No, versátil. Con ese cuerpo de mujer, versátil. Pero bueno. Ya, ahí estaba el primero. ¿Le doy al tiro con el segundo? Sí, para que como que todos los de Instagram se vean al tiro. Pues. Bueno, excepto el último. ¿Qué se puede? Claro, como las tattoos. All the things she say run into my head. ¿Y qué opinas tú de tú estar con un bailarín más maricón que vos? Me gusta estar con una mujer porque me siento en el ámbito. Como lesbiana. Claro, como las tattoos. All the things she say run into my head. ¿Y qué opinas tú de tú estar con un... de belleza? Pero también es muy importante tu imagen. Observa. Esto es imagen femenina. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Esto es una mujer esforzada, pero que también estuvo pasarela. También estuve trabajando mucho tiempo yo como rostro oficial y ahora de Costanera Settler. Ubícate. Pero este concurso es de belleza. Pero también es muy importante... Irte a tu casa a hacerte la mujer.
Irte en los taxis como estás acostumbrado a contar, que se las chupáis para que no te cobren, y pegarte unas líneas y a fumarte unos pitos. Lo único que podías hacer es irte a tu casa a hacerte la mujer. Irte en los taxis como estás acostumbrado a contar, que se las chupáis para que no te cobren, y pegarte unas líneas y a fumarte unos pitos. Un asco, de verdad, un asco. Primero, azúcar moreno, pelo negro. Peluca, mijita, si está bien que sea travesti, le gusta andar así con el pelo como trave, como en la calle. Pero use peluca, azúcar moreno tenía el pelo negro. Y tu show, un asco, de verdad, un asco. Primero, azúcar moreno, pelo negro. Peluca, mijita, si está bien que sea travesti, le gusta andar así con el pelo como trave, como en la calle. Pero use peluca, azúcar moreno tenía el pelo negro. Y andar haciéndote la mujer, apréndete los temas, ¿ya? En vez de estar mostrando el poto y andar haciéndote la mujer, apréndete los temas, ¿ya? En vez de estar... Oh, pues Eso quiere decir, gente, que ella se da vuelta la chaqueta. Pero si ponte a pensar que esa niñita de la Vanessa Carelli se da vuelta en la cama, porque ya activa y pasiva, es moderna. Entonces, que se dé vuelta arriba del escenario, perrita, ya sí, lo eso mismo. ya pero votó por la Y votó, pues Eso quiere decir, gente, que ella se da vuelta la chaqueta. Pero si ponte a pensar que esa niñita de la Vanessa Carelli se da vuelta en la cama, porque ya activa y pasiva, es moderna. Entonces, que se dé vuelta arriba del escenario, perrita, ya sí, lo eso mismo. ya pero votó por la... Como mujer, po, weona. Si cuando te presentan, camináis así. Aprende a caminar como mujer, po, weona. Si cuando te presentan, camináis así. Ay, no, hasta ahí nomás. Traemos las plagas de Egipto. ¿Cómo nos gritan los evangélicos cuando cantamos en la micro? Me cuido. Ay, amiga, ese para Me después. cuido de aguantar sus mitos patriarcales. ¿Cómo? Ese era para después. Ah, ya, lo corto ahí entonces. Ujú. Bueno. Ya, yo sé que no vamos a poder hacer un análisis exhaustivo porque es obvio el tiempo, el lugar y esto da para mucho. Pero, ¿qué opinan? ¿Cómo ven ustedes que construyen discursivamente la homosexualidad les hablantes? ¿Cómo creen que se está reproduciendo la hetero o homonormatividad en el discurso? ¿Cómo qué ven? ¿Qué rasgos ven? Que participemos, pues niñas, sí, tipo taller. Yo encuentro que se sigue manteniendo como esta dicotomía de hombre-mujer y que se sigue asociando como el rol, entre comillas, pasivo o de la persona que recibe como con el de las mujeres, como de las relaciones heteronormativas. Po. Igual se construyen hartos como, se mantienen hartos estereotipos de la mujer, pues como el vestido, chupar el pico, mostrar el poto, esas cosas como que se mantienen en el discurso, que finalmente son súper dañinas también para las mujeres que no caben en esos discursos, las mujeres cis. Claro. Hola, yo también Yo obviamente puse esto de izquierda. Ay, quería agregar como esto también, o al menos a mí lo que me pasó al ver los videos también era que pensar que, o yo percibí que lo enunciaban desde un lugar donde quieren llegar a algo, y para llegar a ese algo, como esto de ser casi imperceptible o que no tenga sospecha de que son transformistas, drag queens, ¿cierto? Como que parezcan lo más semejante a los patrones de mujer, como tomar toda esa codificación que te hace mujer y replicarla, pero al pie de la letra. Sí, siento que casi todos los mensajes iban como hacia ese lado de que hay una meta que es ser la más mujer, por decirlo así, pero ahí, ¿qué es ser mujer en ese sentido? Ok, José, gracias. Gracias, Pato y las otras chicas que hablaron. Y sí, totalmente de acuerdo. Las tres palabras que dieron caen al hueso. Yo igual, vamos a seguir a otras personas que quieran hablar, por supuesto, pero quiero decir algo antes que no lo dije anteriormente. Yo igual, yo crecí con Amigas Rivales, por ejemplo. Yo como que antes de enunciarme cola, yo igual lo veía y obviamente hay risas detrás,
pero yo no trato solamente de cuestionar a ellas como individualidades y la idiosincrasia que se quiere formar, por supuesto, quiero dejarlo bien en claro, porque hasta el mismo día de hoy lo sigo viendo. Pero es interesante los puntos que han tocado de cómo en realidad, claro, hay un llegar a ser mujer, hay un plano de ser mujer, claramente. Ahí es donde vemos la matriz heterosexual. Pero también es ver cómo no solamente el llegar a ser mujer, sino que como decía la primera palabra, el canon de las relaciones sexuales. Como que tiene que haber un canon de relaciones sexuales, o sea, hay un patrón estipulado de que hay alguien que tiene que cumplir el rol pasivo y alguien un rol activo. Y quien quiera salirse de esa matrix, de nuevo, heterosexual, o en este caso homonormada, también es punto de burla. Y eso también me llama la atención. No sé si hay otra persona que quiera hablar. Yo ahora los dejé de ver, antes lo estaba viendo, los dejé de ver, así que voy a ver si puedo dejar de compartir pantalla para poder verlo. Ahí sí. No sé si alguien más quiere dar algunas palabras. Yo quería comentar que pareció a lo que dijo el... Ay, no sé, que habló antes. Que, o sea, más allá de como el como estándar que hubiera de intentar ser mujer, que bueno, como dentro de lo que es el transformismo igual, como que es como esa fantasía, igual existe como en cómo se refieren como a la homosexualidad, y no solo en los videos, como en general, puesto de que ser gay fuera el juego de intentar ser mujer o de jugar el rol de mujer, no solo como en lo sexual, por ejemplo, como desde recibir o ser pasivo, sino también desde como rol en la sociedad, como de que como ser gay es jugar a ser mujer de alguna forma. Totalmente. Totalmente. Igual, yo creo que a eso faltaría, por ejemplo, al texto que nos puse de Barrett. Yo no me lo leí completo, pero es interesante ver porque, claro, estamos viendo una subcultura cola, en la cual podemos tener muchas críticas a priori, pero hay que entender igual esa subcultura, y creo que eso también nos faltaría un poco. Yo creo, obviamente lo puse como ejemplo, pero obviamente siempre me estoy cuestionando porque sí, pues hay un patrón de ser mujer, y eso es sumamente cuestionable, y es en realidad qué tanto sirve. De hecho, una parte de la crítica feminista, no la teoría queer en general, pero sí directamente, como por ejemplo a Butler, que, que empezaban a cuestionar cómo ella toma la performatividad del género y ejemplifica a través del drag queen o el transformismo. Y claro, es real, existe estas prácticas de cómo un hombre pasa a querer cumplir estas nociones canónicas de lo que es ser mujer, pero falta, yo creo, un análisis más de la subcultura. Creo que tiene mucho más que abarcar etnográficamente y culturalmente, pero que también se desarrolla en su lenguaje. En este caso, si lo sacamos de contexto, es claramente responde a una homonormatividad, pero de pies a cabeza. Y es claro, todo lo que han dicho es real. No sé si alguien más quiera decir algo. Patricia A mí me Ortega tiene la gustaría mano decir algo. levantada. Pero quizá otra persona, creo que alguien me va a hablar, o no, porque yo igual digo una palabra, quizá alguien más quiera decir algo, o no. Yo quería decir como algo cortito. Que lo que pasa es que como si te defines de alguna manera, como no puedes salirte de esa propia definición que te diste, ¿cachai? Como si tú te definiste, no sé, como pasivo y después eres activo, como que ya pasas a ser otra cosa, como que te sales de la propia, o como te define el resto, como tú te defines a ti mismo, como no te puedes mover entre categorías distintas. También siento como que había un poquito de eso. Eso. Sí, totalmente. Totalmente. Yo quería comentar también como este tema que me hizo pensar ahora respecto a ese video que dice como cómprate una peluca, el azúcar moreno tiene peluca negra. Me hizo pensar un poco en que también hay una cuestión quizás de clase ahí, que también se tiene que entrecruzar, creo yo, en el argot cola, etc.
Y, y pienso un poco cómo se construye también a partir de esos mismos discursos, cómo la clase también interviene en la construcción de ese discurso, o sea, entender un poco más de qué representaciones hay de colas, de gay, etcétera, como, no sé si se me expliqué bien, quizás no me expliqué bien. Totalmente, no. Sí, hay que... De hecho, igual mucho de lo de la teoría cola es eso, po, de la interseccionalidad. De hecho, por eso nace, es como uno de los contextos sociopolíticos eso, es como cómo mezclamos la interseccionalidad a la clase, más allá de mi performatividad de género, sino cómo voy cruzando eso. Y claro, totalmente, totalmente. Y lo otro que quería decir, perdón que me interrumpa Matucha, Sí, dale. que lo que dijo Camila me hizo pensar a mí que esto de que en el diálogo también se da esto de ver como el cambio generacional, por decirlo así. O sea, vemos esta generación, por ejemplo, la Janine Day, donde no es inconcebible que existan personas versátiles, por ejemplo, o tú te encasillas en una identidad o tú no sales de esa identidad. Mientras que la Vanessa Carelli, que es la versátil, habla de otra nueva generación donde, como dice la Camila, ¿cierto? Se desestabiliza un poco eso, bueno, que nos quedemos en un solo lugar, la palabra. Sí, sí, es cierto. Por eso es interesante la etnografía. Yo he hecho poco y nada, y creo que es súper interesante acercarnos también a estas subculturas colas como etnógrafo igual. Pues, así como si bien lo estoy hablando como de la lingüística cola, también quiero acercarme como a otras identidades, como en realidad, cómo ver la lingüística queer como una transdisciplina. Eso es lo que quería llegar a, cuando nombraba el ejemplo anterior, de cuando era muy autorreferente de esto del control sociopolítico, era eso, era como cómo mezclamos historia, cómo mezclamos biopolítica, cómo mezclamos la teoría cola a aspectos lingüísticos en este caso. Y sí, por ejemplo, si nosotros analizáramos etnográficamente qué opinan ellos mismos de sí, por qué hay esta cuestión que no es que el deseo sexual es inmutable según en los aspectos como más canónicos como la Janine Day, y claro, en realidad desestabiliza también algo en la materia heterosexual nombrarse versátil, o también autorreivindicarse como pasivo activo es también una forma de descentralizarlo. Y ahí me quiero tomar, por ejemplo, del tema de como habla Pelucio de la teoría del culo. El culo, también Sáez y otra Carrascosa también hablan de esto, de cómo la práctica anal en realidad sigue siendo la más subversiva. En realidad lo que se cuestiona aquí es cómo en realidad las prácticas anales, da lo mismo si es heterosexuales, bisexuales, eh, etcétera, todas las otras partes de la ciencia sexual, sus placeres también están llevados por el culo. Y cómo en realidad eso en realidad desestabiliza. Y quizás lo que más le molesta a una transformista es que ella en su papel de mujer, entre comillas, muchas comillas, se apelan a que tienen que ser casi pasivas, se puede leer, porque en realidad las mujeres son pasivas, es lo que decía una de las primeras palabras. Y claro, ahí como ir buscando. Yo encuentro súper interesante, a mí me gusta mucho, porque soy súper fan de Miguel Rivales, pero siempre hay que mirarlo con el ojo crítico, y eso me gustaría, y por eso lo propuse como actividad. Más allá de mirar cómo nosotros hicimos una propia idiosincrasia cultural, o ellas hicieron esa idiosincrasia cultural, también qué límites tienen. No sé si tienen otra palabra, porque tengo otras actividades. Si tienen otra palabra, siéntanse libres, si no, puedo pasar a la siguiente. Oye, Matucha. Interrúmpeme porque voy a compartir. Yo quería decir algo porque me tengo que salir, la verdad. Así que, Sí, por el trabajo que tengo que hacer. Era con respecto a todo lo que se ha estado hablando, que igual quería agregar que hay un elemento súper presente que es el tema como de la denostación a todo lo que se asume como que no es de hombre. O sea, todo lo que entra entre lo que convencionalmente se entiende como de mujer o femenino es denostado, es motivo de burla. Por ejemplo, cuando le dicen, no sé, po, y vaya a ser la travesti, o vaya a puro hacerte la mujer, o vaya a ser versátil con ese cuerpo de mujer. Todos esos elementos están acompañados por una actitud súper como denostativa.
en el fondo, claro, que todo lo que no cumple, o sea, a pesar de que, claro, de que pertenecen al mundo cola y de que se vistan de mujer y todo, como que sigue manteniendo esto de que ser mujer o inclinarse más, por ejemplo, para lo femenino que para lo masculino es motivo de burla, es motivo de denostar a un otro, como que siguen teniendo en el imaginario que en el fondo el ser hombre es como el altruismo máximo, el hecho de ser activo, de tener el poder y todo eso. Entonces, como que intrínsecamente, en todo el humor en general, Amiga y Rival, está eso como de esa misoginia, se podría decir así, de que todo lo que tiene que ver con lo que no es de hombre es motivo de burla, es denostar. Eso quería agregar a lo que estaban diciendo. Claramente, sí, totalmente. Bueno, voy a pasar a la segunda actividad. Este es un poema de Lilith Herrera, una travesti porteña de Valpo, que el poemario es El Transillo de Lulú, y este poema en específico se llama Transgénero y Transexual. No sé si alguien quiere leerlo. Los guiones son parte del poema, así que no lo crean como distinto. Así que si alguien lo quiere leer, que llegue y lo lea. Y para yo no hablar, pues, ni así tengo el micrófono todo el rato. Así que si alguien quiere leer, hable nomás. Yo lo puedo leer, creo. Ya, bacán. No, no puedo ver quién es, por eso no te nombro con el nombre, así que dale. Ya, soy la Javi. Ya, Javi, léelo nomás. Sacad de mi cuerpo tu manual de patología. Manual trame, la soberana cuerpa. Manual trame, la resistencia. Aplico benevolencia. Ay, que me saliste terca. Amor gratuito para todes. Manual trame los botones. La calle he de impactar, manual trame la vulgaridad. Extirpada la dignidad. No me oses ilustrar, necesario para reflexionar. No si lo aprendiste en la universidad. Soy ilustrade. Solo un petulante. Une, mi estimade, experte en provocarme. Siempre para ubicarte, un poco para anestesiarme. No insistas en desafiarme. Han de manualtrarme. Hello, deja el show, corazón. Ya caerás en la tentación. Las pastillas se te subieron, en mi cabeza son la obsesión. Lamentable y penoso ser de existencia anterior del 73. En los 40, Benjamín me descubrió. En los 70, tu mentira se acabó. Transgender, estupidez. En los 90, mi verdad te acalló. La que mi prima necesitó para su operación. Prima de la calle, del buen talante, callejera. Sí, ramera. ¿Qué hacemos con la travesti? ¿Hitchfield? No, las de San Camilo. ¿Estudiarlas? Consulte, sin compromiso. Gracias, Javi. Bueno. A partir de lo anterior, ¿cómo de nuevo podemos describir someramente la heteronormatividad en el poema? ¿Qué recursos lingüísticos creen ustedes que utiliza la poetisa para subvertir la heteronormatividad en el poema? De nuevo dejo la palabra abierta para que alguien pueda hacer algunas luces. A mí me llamó la atención como dos cosas que creo que saltan a la vista desde el principio, que es una como, de nuevo, la idea de la patología, como de la enfermedad a la que refiere todo el rato, y también como a la idea de como de que fuera un objeto de estudio, no solo como la homosexualidad, sino como todo lo queer, como eso es lo que me quedó más que nada como de primera, esas dos construcciones. Sí. A mí me llama la atención como la creación del léxico que ocupa, como que va creando palabras o va usando palabras que no están tan usadas para dar más cuenta de su punto. Y eso llama mucho la atención. Sí, todo el rato. Es lo que más me llamó la atención del poema igual.
De hecho, yo lo encontré de chiripazo igual, así como muy de las redes, así como de la nada, lo encontré y dije, buenísimo ejemplo. No sé, otras palabras. Yo quería hacer como un comentario, no sé si viene mucho al caso el término, ¿podéis poner de nuevo el Ay, poema sí, por obvio, fin? Ah, obvio, vale. obvio. Como del extractivismo epistémico, ¿cachai? Así como vais, las estudias, ¿cachai? Las encasillas, tratas de encasillarla en un manual de diagnóstico, ¿cachai? Pero, y todo esto al final es manual trame, ¿cachai? Al final eso mismo la estáis estudiando, la estáis utilizando para tu trabajo, pero ese mismo trabajo, ¿cachai? La está maltratando, po. No sé si se entiende la idea, Sí, todo el rato, ¿cachai? todo el rato. Eso. Sí, y de hecho, si uno lo piensa, trabajar con disidencias sexuales y sobre todo como con personas sexo diversa, esto es un gran problema. El tema de por qué yo quiero trabajar con personas trans, por ejemplo. Quiero hacer este recorrido epistemológico que tú comentabas. Quiero dejar que ellas hablen. Quiero que quiero poner en realidad, en relieve. Y en realidad son cuestiones no solamente éticas, pero son cuestiones desde que en realidad, ¿qué es lo que hacemos en realidad los lingüistas al momento de acercarnos a las personas? Sí, pues eso Y igual es por como supuesto que hay súper transversal para todas las áreas que nos dedicamos, pues, ¿cachai? De hecho es como una cuestión que pienso mucho, así como hasta qué punto la investigación se aprovecha de les y las estudiadas, ¿cachai? Entonces, pero claro, aquí lo está, o sea, está súper claro, su manual la maltrata, ¿cachai? Y a la de las de San Camilo, es como, no es cualquiera, ¿cachai? No son la super top, ¿cachai? Sino son las de San Camilo. Entonces, es como súper decidor también eso. Sí, voy a dejarlo como contexto, pero no sé si ustedes saben que, bueno, el manual de trastornos psicológico, cuando saca a la homosexualidad como patología, entra lo transexual y lo transgénero como patología. Es interesante ver ese cambio. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Sacamos al homosexual como patología, pero tenemos que poner a otra persona que también es abyecta en esta sociedad como una patología. Y bueno, este poema entra mucho en eso. Hace un recorrido histórico, por ejemplo, qué es lo que pasa. Bueno, hay un juego ahí político, obviamente, con la existencia anterior del 73, pero ¿qué parece en los 40? Se descubrió, entre comillas, yo debería poner. ¿Qué se descubrió en realidad? En los 70 tu mentira se acabó. Es como, claro, entra uno, sale el otro. ¿Qué es lo que ocurre en todo este triángulo? Y cómo en realidad lo que hace la poetisa en este caso es reflexionar que en realidad la propia existencia, según yo, es siempre mirada con una lupa del otro. Nunca estoy yo. Siempre está el otro con esta materia heterosexual, patologizadora, poniéndome a mí, en este caso a ella. Y es súper interesante, a mí me gusta mucho. No sé si hay otra palabra. Yo tengo un comentario que me quedé pensando en lo de los guiones y que me parece muy interesante porque primero como que lo veo, me recuerda como un punteo, que me recuerda un poco como si fuera como esto como del diagnóstico, como una descripción como puntuada, como si fueran categorías, y además por otro lado está esta sensación de que los guiones aíslan cada verso de los demás y que si uno como que se pudieran leer solo frases al azar o reordenarlos aleatoriamente o de muchas formas, y como que eso de ordenarlo de muchas formas y que en realidad no es como está descrito, no es como está escrito, sino que en realidad es muy cambiable, como no es estructurado como el poema en sí, y si uno lee frases sueltas, como algunas líneas va saltando, cada frase dice mucho por sí sola, como cada línea, no frase. Sí,
Bueno, es seca igual la Lit, es muy bacán como poeta, yo la he escuchado. Y sí, muy, muy bacán. De todo este juego, ahí cómo va intercalando la... Porque, claro, como tú decías, te lo podéis leer hasta como un cadáver exquisito, po. Es como desordenémoslo, volvamos a armarlo. En realidad, eso también tiene que ver con la identidad. Como si tomamos tus palabras, al recambiarlo, la identidad también es fluctuante. En realidad, ¿qué importa en realidad? Si en realidad yo puedo jugar con quién soy en la medida de que yo soy el único que me tiene que identificar. Y el fetiche en realidad social, que a mí me llama mucho la atención eso, el fetiche de la identificación. Foucault diría que en realidad la sociedad tenía que controlar nuestra sexualidad en la medida de que tiene que categorizarnos. Y él en la política de los placeres queer, podríamos decirlo, propone todo lo contrario. Déjenme de categorizarme, descategoricémonos. Y eso es lo que quizás también hay ese quiebre en este poema. En la medida de que el ojo epistemológico tiene que hablar de mí, cómo yo lo soncavo, cómo desestabilizo la matriz, en la medida de que la matriz heterosexual me tiene que identificar para poder apuntarme, o para poder aceptarme también. Y todo lo que yo soy no necesariamente corresponde a eso, porque yo no me tengo por qué identificar ni categorizar. Soy una persona y la identidad me puede hacer una lucha política, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar a que mi identidad tiene que hacer una lucha política? ¿No soy yo mismo una lucha política? No, por súper interesante eso. ¿Alguien más? Si no, pasamos a la última actividad, que es un poquito más larga, porque es un video un poco más largo, pero es muy bueno. Así que, para que se queden. Si alguien más quiere hablar, que hable, si no, paso a la siguiente. Ya, vamos a ver cómo vamos. Ay, esto me tienen que decir ustedes. Stop, ya, bacán, lo abro. ¿Cierto? Share sound, ahí está, ya, bacán. Soy maricón. ¿Lo ven y Escucha escuchan? y se ve. Perfecto. Bacán, estoy como la Thalía. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ya, voy. Así que pierdan todas las esperanzas de que cambie, decía en mi casa a los 18. ¡Soy travesti! Les comentaba hace poco, en el mismo lugar. Algunos le dicen salir del closet, primero de cola, después de mariconcito que se cree mujer. Y mira tú, ahora viene con que es puta. Me fui por el lado malo de lo trans, escuchaba a una amiga. Claramente yo no soy la Daniela Vega. Me gané otro Oscar. De esos que me mantendrán positiva de por vida. Me fui por el camino de las que no les alcanzó para más. Las fracasás, las de la vida fácil, las sucias, a las que les faltó conocer el amor y escapar de ser de esas cacheras angustiadas esperando la droga, esperando la callita, esperando los monitos, esperando la línea, esperando el pito, esperando el placer que me saque de toda esta mierda. Y comprendo tu preocupación, porque cuando nos diagnostican el bicho, el VIH, nos recuerdan la muerte. Es lo mismo cuando yo les digo a mi familia, a mis amigues, a mis amores o a alguna otra persona, algún otro mariconcito, alguna otra traba, de que soy travesti. Les recuerdo la muerte, porque si no nos mata la pobreza, lo hará algún machito, algún weón que se cree hombre en la calle, que nos asesina a sangre fría, porque le Voy a esperar que cargue un poquito. bajó la culpa. Las identidades inmundas, inhumanas, ya estamos sentenciadas a la muerte. Una traba me preguntó por ahí la otra vez, insistía y insistía y me decía: amiga, ¿te cuidáis?
¿Tú te cuidas? ¿Te cuidas? ¿Realmente te cuidas? Y bueno, yo le respondí, por supuesto que me cuido. Me cuido de aguantarle la legendaria idea de que las colas traemos las plagas de Egipto, como nos gritan los evangélicos cuando cantamos en la micro. Me cuido. Me cuido de aguantar sus mitos patriarcales que buscan seguir dejándonos en el lugar del margen de lo otro, lo inhumano, lo asesinable. A esos maricones que se pueden matar, a esa gente que merece morir. Me cuido. Me cuido de reprimir mi sexualidad a la norma. Que eso de la pareja única, que de la monogamia, el amor. El amor, lo siento, una siempre promiscua. Ay, 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 qué rico, dale. No parís, dale. Dame más por ahí, dame un monito, una línea, un saque, dale. No lo saqué, ay. Me cuido de mí, me cuido de todos los que están en mí, me cuido de quien está en mí, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, mis amigues, de los amantes, los cacheros. Me cuido. Me cuido de seguir alimentando la moral culposa cristiana, esa que tanto daño nos sigue haciendo. Me cuido. Me cuido de creer en la enfermedad. ¿Qué es eso de que estáis enferma? ¿Estáis enferma, conchetumare? Oye, amiga, ¿y te cuidaste? ¿Estáis enferma, amiga? Oye, amiga, ¿y usaste condón? ¿Acaso tú estás muy sana, weona? ¿Sana de qué? ¿Sana para quién? Me cuido. Me cuido de creer en lo bueno y lo malo. Me cuido. Me cuido de que mis ojos solo vean normalidad y anormalidad. Me cuido. Y hago el esfuerzo día a día de cuidarme, de querer ser hombre y de cuidarme, de querer ser la más mujer. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, esta es parte de La Indetectable. Son un trío que está la Noelia Lechalá, la Tota y la Sofía Devenir, en el cual obviamente a través de sus canciones tienen como un discurso político acerca de niveles nacionales, contexto sexodisidente, entre otros. Y me gustaría saber, ¿cómo creen ustedes que propone la hablante la desestabilización de la heteronorma y el estigma del VIH desde lo discursivo? Obviamente siempre sucintamente. ¿Qué recursos y estrategias lingüísticas ustedes creen que utiliza? Dejo la palabra, voy a dejar de compartir para poder verlos quién le está hablando. Sí, es muy bueno el video, a mí me encanta, lo he visto como 1000 veces, me gusta mucho. De hecho, ese video lo hizo para el día de la memoración del Día Internacional corríjame si estoy bien, no sé si es prevenir el VIH-Sida o el Día Internacional del VIH-Sida, no estoy muy seguro, pero el 1 de diciembre. Esto fue del año pasado, así que muy bueno. Si ven el trabajo de las cabras, muy bacán. La Indetectable si tienen también en Instagram, creo que tienen un YouTube por ahí. ¿Qué opinan? Patricia tiene la mano arriba. Dale, Pato, habla. Yo no puedo ver las manos. Respondiendo un poco la pregunta que nos pusiste, siento que el último verso, por decirlo así, o lo último que tiran esto, me cuido de no querer ser hombre y de no querer ser la más mujer, como que a mí al menos me pasó,
fue como una bala así para terminar el texto, ¿no? Porque me hizo pensar en el fondo con lo que dijo Andrés, creo que fue el que comentó esto de las situaciones de poder que muchas veces significan en las designaciones de género, puesto de ser activo, pasivo, hombre, mujer, etcétera. Sí o sí, pienso yo de que hay como un flujo de poder, y pienso que la hablante en este caso trata de escapar de ese poder, o sea, no querer que el poder la transgreda en cierto modo, pues, sino que ella transgrediera el poder en el fondo. Al menos a mí me hizo percibir eso. Lo otro también, el tema del VIH, esta cuestión como repetitiva del oye, te cuidaste, usaste condón, ¿cierto? Que siento que es un recurso repetitivo en el los huecos, pues, o sea, yo que soy un cuerpo cero positivo, me pasa que cuando me preguntan eso, como que ya me molesta un poco el tema de que hoy te podéis resfriar y la carga que significa el transitar a partir de otros cuerpos. O sea, eh, es interesante, pienso yo, cómo utilizas la reiteración del cuídate, cuídate, te puede pasar cualquier cosa, como que te vaya a morir. Onda, le encuentro mucha razón a eso de que la muerte sí o sí está acompañándola en todo transcurso de su vida por su cuerpo, por su subjetividad, ¿cierto? En este espacio histórico, como acá en Chile, pienso. Sí, Patricio. Gracias por compartir. Sí, sí, todo el rato. ¿Alguien más? ¿Bernardita quiere hablar? Sí, yo como ligado a eso que decía Patricio, también me gusta mucho que como que vuelva a tirar la pelota de la enfermedad hacia quienes tal vez no son seropositivos, no poseen esa enfermedad, pero sí poseen otras, po. Como que habla, y en una parte dice, como, y tú te crees que estás muy sana, y eso que como que interpela a quien está escuchando y viendo, también es interesante porque te hace preguntarte a ti también como, bueno, no tendré esto, pero probablemente estoy enferma de otra cosa y también tengo que cuidarme, como que ese te cuidaste también es para mí y eso también es bacán. Totalmente esa, como cuando te apela a ti, y no solamente como el tema patológico, creo que igual te hace pensar de decir, claro, quiero cuidar mi cuerpo desde la perspectiva patológica, pero ¿qué pasa con nuestros comportamientos heteronormativos? ¿Qué ocurre también ahí con bueno, esto como está en el contexto pandemia, qué ocurre con el control del poder en nuestros cuerpos, no solamente como disidencias sexuales, pero con el resto, el contexto? Eh, voy a, voy a repetir lo que dijo el Patricio en un momento y que otras palabras también lo han dicho, la interseccionalidad. Es sumamente interesante cómo ella hace esta interconexión con la clase, su identidad sexogenérica, su placer, y claro, como no todas somos Daniela Vega, le hace unos ojitos ahí para decir, claro, no todas las trans travestis somos todas iguales, cada una tuvo su historia, pero cómo nos vamos construyendo, siempre mirando con el ojo de cómo rompemos con esta matriz heterosexual. Por supuesto que nuestras prácticas sexodisidentes, no tanto de la performatividad del lenguaje, pero también la performatividad de género, por supuesto que no van a destruir el patriarcado y el sistema sexogénero. Eso lo tenemos claro y creo que me gustaría dejarlo súper claro también. Yo adscribo caleta a la teoría Cola, pero yo sé que así no se va a destruir el patriarcado y esta humillación como de nuestros cuerpos. Pero hay algo que hacer ahí. Destruir esa matriz heterosexual tiene mucho que ver con cómo nos perfiguramos nosotros. Y creo que la Noelia y la Indetectable y no solamente ella, muchas otras personas, cómo construyen esa performatividad y te empiezan a interpelar a ti. Paola, dale nomás.
¿Aló, me caí? ¿O no me escuchan? ¿No me escuchan? Me caí. ¿Sí se escucha? Ahora sí. ¿Ahora? ¿Me escucho? Sí, Sí. sí. Ya estaba muteada. Quería agradecer la invitación al taller, me enganchó mucho, lo encontré buenísimo el material que has compartido, Matucha, te lo agradezco mucho. Eh, a mí lo que me provocó el último video, bueno, es algo que yo vengo ya experimentando hace rato a propósito de las disidencias y toda la cuestión performática que va unido a eso. Y es que el video me configura esta idea de que, de que la cuestión performática viene a poner un stop al otro, dijéramos, al mundo, por decirlo de alguna manera, a la cultura. Pero en el mensaje lo que me queda, y coincido con la compañera que habló recién, es que es como, oye, ojo, yo me cuido de mí. O, oye, ojo, hay que cuidarse de una misma. ¿Me entiendes? Y esta cosa que hace de ir señalando, por ejemplo, las drogas y otras cuestiones más, que están del lado muchas veces de lo, sin querer dar una opinión moralizante de eso, pero que están siempre del lado del deslinde, ¿no? De lo autodestructivo. Es como, siempre, ahora leo un mensaje muy distinto al que leía antes, ¿cachai? A propósito de estas expresiones artísticas y el performance y lo performático, lo logro ver distinto y me parece que esa cuestión que está al reverso siempre tiene que ver con una cuestión de reconocerse también responsable, digamos, pero responsable en el sentido de lo que significa la subversión de la disidencia, en términos de palabra, de texto, de argumento, a propósito del taller. No sé si me explico. Yo tengo una formación profesional, yo soy psicóloga de profesión y de orientación psicoanalítica, entonces, y lacaniana, entonces la cuestión de la palabra, estos últimos tiempos, sobre todo de estudio a propósito de la pandemia que me lo ha permitido, le estoy dando mucha vuelta a eso del texto, ¿me entiendes? Entonces esta cuestión que aparece tan así como friki, que es como el mensaje va hacia el otro, que parece muy chocante, claro, viene a poner un stop, pero viene también a decir, oye, esto también a mí me implica, me toca, no sé, me responsabilizo de esto. Y eso para mí ha sido admirable desde la fines de los 90, que yo vengo muy cercana a los movimientos de disidencia y muy cercana al mundo, al mundo sanitario a propósito del VIH. O sea, era una cuestión que a mí siempre me generaba mucha como intriga, ¿no? Yo siempre le llamaba a esta puesta como en escena. Lo que traía de fondo era otra cosa. Así que eso quería decir, no sé si estaba muy enredada, pero me provocó toda esta articulación, digamos. Eso. Gracias, Pau. No, súper clara todo lo que se entendió, súper bien lo que quisiste decir. Y sí, Gracias. que es verdad eso, que la interpelación es muy buena. Y qué bueno que desde, insisto, la idea de en realidad la lingüística queer es eso, hacer una transdisciplina, el poder entender que no hay una sobre la otra, sino como entender todos estos discursos desde muchas áreas. Mucho tiene que decir el psicoanálisis al respecto de esto, mucho tiene que decir la sociología, la psicología, no sé, la antropología, las ciencias sociales y humanas tienen mucho que hablar, tenemos mucho que hablar. ¿Qué hacemos en realidad con la materia heterosexual? Si bien está bien, no la vamos a destruir, pero hay algo que tiene que hacernos un choque. Y creo que bueno haber terminado con ese video de las indetectables, porque propone eso, un choque, desde qué ojo lo vamos mirando. No, muchas gracias por la participación. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? No.
Bueno, voy a dar unas palabras finales, que es lo que me gustaría como cerrar más o menos el taller, que es lo que les vengo como a retratar, o qué es lo que quería, cuál era mi intención principal. Bueno, lo primero, obviamente, la relevancia del tema. No hay nada del estudio lingüístico queer en Chile, nada, solamente estas visiones, estas luces que le pueden nombrar, obviamente súper autorreferencial, y disculpen, pero también tiene que ver con que el poco interés de intermezclando la teoría queer, quizás hay que obviamente hacer, como lo decía al principio, esta coinización del término y empezar a situarse siempre muy desde lo que Donna Haraway, así como de el situarse desde una perspectiva política, de una localidad geopolítica, y de ahí enunciarse y poder hacer este entrelace de qué es lo que ocurre con estos actores sociales, tanto desde el grupo no heterosexual como de los grupos no heteronormados. Y es completamente necesario empezar a hacer un archivo. Yo estuve en una clase de Jorge Díaz, un biólogo transfeminista, y que él acuña un término del archivo de los sentimientos de una autora, no me acuerdo muy bien su nombre porque es raro, es Shepless algo, del archivo de los sentimientos, de cómo las lesbianas en el momento del Act Up empiezan a recoger la historia, la vivencia que le pasaron sus compañeros homoeróticos que murieron a causa de la negligencia sanitaria por la pandemia SIDA, por ahí en los años 80. Y él lo acuña la necesidad de armar un archivo chileno desde perspectiva histórica, desde todas las visiones, prensa, discursos políticos, literatura, etnografías. Hoy discúlpenme ese ruido. ¿Qué está pasando? Y la necesidad de armar archivos propios desde y para disidencias sexuales y personas no heteronormadas. Bueno, esto viene apegado al anterior. Armar estas corpora, no solamente de Chile, sino de Latinoamérica en general. Siempre tenemos que andar buscando lo que habla un otro sobre nosotros. Y es súper interesante ver eso. Bueno, otra cosa que me gustaría dejar bien en claro, que es la propuesta de la lingüística como transdisciplina y no como interdisciplina. Son conceptos teóricos muy parecidos, pero la transdisciplina lo que propone es una no jerarquización de los saberes. Yo, por supuesto, estoy hablando de la lingüística queer, pero no me puedo desapegar de todo lo que serviría a hacer análisis psicoanalítico, análisis antropológico, historia del cuerpo, biopolítica, en análisis lingüístico, y nosotros análisis lingüístico en la perspectiva del corpora nomás, del corpus de estudios del lenguaje, pero hay muchas otras análisis que se le pueden hacer a ese mismo estudio, y ver la lingüística como transdisciplina es algo fundamental. Y lo último que quiero dejar en claro es fomentar esta diferencia anglo-sudaca, por supuesto, fomentar el norte global con el sur periférico, es necesario hacer esa diferencia, pero como dice Figari, no hay que canibalizarnos. ¿A qué me refiero con esto? Hay que entender que Occidente exotiza, fetichiza Latinoamérica como identidad y el orientalismo como tal. Occidente crea la teoría y Latinoamérica es el producto, el objeto de estudio. Nosotros tenemos que hacer esta diferencia anglo-sudaca, pero tenemos que hacerlo con el ojo crítico de decir, oye, volver esta identidad es producto de por qué el ojo occidental me está imponiendo esto, o en realidad nosotros tenemos que ver esta identidad que no es homogénea, y tenemos que empezar a analizarnos, pero no desde el ojo epistemológico, sino más bien a hacer una radiografía de quiénes somos nosotros y cómo nos hemos construido. Bueno, para finalizar, les tengo un par de citas. Bueno, esto era un GIF, pero no lo pude poner. Hija de perra diciendo, al final de una entrevista, a ti no tendría por qué importarte si a la persona le gusta o no por el poto. Seguiré mi legado disidente hasta el fin de mis días. Diviértete, pásalo bien, haz lo que quieras y sé grande. Muchas gracias. Y aquí les dejo los datos del PIA. Todo muy bueno. ¡Bravo! Gracias. Sí, se repita, que se repita. Gracias. No, muchas gracias por la participación, de verdad que muy, muy agradecido.
La idea era hacer un taller y poder proponer como qué es lo que pensaban ustedes, que yo no soy, o sea, yo recién me vengo a meter en esta área. Me interesa mucho y también me gustaría mucho que, no solamente del área, como decía, de la lingüística, sino que hay otras áreas importantes que tendríamos que acercarnos y da para mucho más. Así que no, muy bacán por la participación. Gracias de nuevo a Pía por darme este espacio y no, genial. No sé si quieren dar unas palabras de reflexión, algo que quieran haber opinado, qué es lo que quieren que... Los invito a querer trabajar en el tema, por favor. Yo estoy así como full, que la gente que tenga algo que hacer, démosle. Pero sí, no sé. ¿Qué opinan? Su recepción. Muchas gracias por los comentarios en el chat, lo estoy leyendo. Vale, gracias. No, muchas gracias a todos ustedes por participar. Yo opino que estos espacios de reflexión, conversación o de conocimiento autogestionado, ¿cierto? Son súper necesarios, sobre todo para las comunidades no hegemónicas como la que estamos todas acá, ¿no? En el fondo, como lo que tú decías y eso de crear un archivo, de investigar respecto a nuestra propia historia, que quizás no es propia en el sentido de la carne, pero sí o sí cuando nos identificamos con algo, cargamos con ciertas muertes, con cierta violencia, entonces pienso que es necesario que entre todos, todas y todos podamos conversar en el fondo sobre qué es lo que somos, cómo hablamos, cómo es nuestro mundo en el fondo. Pienso que es fundamental para que se construya la comunidad que nunca existió en el fondo acá en Chile desde mi perspectiva. Totalmente. Totalmente. No, Paola, gracias a ti por estar. De verdad que nosotros nos conocemos en un diplomado, pero muy bacán la recepción que hayan querido participar. Muchas gracias. Siguiendo lo que decía el Pato, es súper fundamental eso. Es de verdad que creo que lo que más quiero que quede en realidad, más allá de analizarlo como la academia, es como formémonos en realidad. Y eso que lo que llamamos comunidad también destruyámoslo, pero al mismo tiempo rehagámoslo, si en realidad es muy necesario. Por ejemplo, por eso decía lo de amigos y rivales, yo crecí con eso, pero al mismo tiempo tengo que adaptarlo a mi ser y después como decir, oye, pero esto también es parte de mi cultura. Esto me formó como tal y esto es lo que también hay que guardarlo y por eso me encanta que en realidad haya caleta de Instagram que promocionen caleta el tema de los backstage, que promocionen caleta el tema artístico, cultural. Si bien yo voy a decir que está muy homogeneizado en la actitud homoerótica masculina, pero hay que hacerlo todo lo contrario para las disidencias en general, las lesbianas, los bisexuales, los asexuales, los transexuales, ¿cachai? Bueno, los trans en realidad, porque estaría cometiendo un error de decir transexuales, los no binarios, hay mucho, los arománticos, hay demasiado, es un espectro sumamente grande. Los intersexuales es una invisibilización súper grande a nivel mundial, pero a nivel particular en Chile todavía existen mutilaciones, por ejemplo. O sea, hubo un problema ahí, como que al principio se había derogado y de luego se volvió a proponer, entonces igual es interesante, y por eso insisto, en la transdisciplina. Hay historiadores que han trabajado la cuestión cola y nadie los conoce en realidad. Hay antropólogos, hay psicología, que hay psicólogas que yo he visto tesis doctorales que hablan sobre el concepto de comunidad desde la perspectiva sexodisidente, y también hay que ponerle ojo a eso. Hay mucho material pero escondido, hay pocas instancias, por eso de nuevo agradezco caleta la instancia de Pía, porque no se habla mucho, no se habla y se esconde. Así que, genial. Como Pía, igual estamos súper agradecidas de tu taller, Matucha. Y comunicarle igual al resto de personas que no conocen a Pía, que pueden seguir a Pía en su Instagram. Tenemos un canal de YouTube, así que si se perdieron en algún segundo, esto lo pueden revivir todas las veces que quieran. Y decir que este espacio está abierto para gestionar talleres. Si es que alguien más tiene algo que decir, este espacio está muy disponible. Y muchas gracias por venir, por ser parte.
Sí. Oye, yo quería decir la última cosita que me pareció muy, muy interesante lo que dijiste al final respecto del erotismo. Creo que eso es un gran desafío y creo que la forma de poder recuperar el erotismo, digamos, para poder establecer o para poder acercarnos al encuentro con una otra, con un otro, con un otro, es fundamental. Y creo que el patriarcado y las cuestiones hegemónicas en relación al sexo, al amor, a las pasiones y todo eso, han cercenado el erotismo. Y la única manera de subvertir eso es, como yo intentaba explicar delante a propósito del tan buen video que mostraste, es eso. Hija de perra, a mí me voló la cabeza, me voló la cabeza. Yo creo que la única manera de poder recuperar esas cuestiones o disputarlas o construir cuestiones nuevas en relación al erotismo, al cuerpo, a todas esas cuestiones, a la cuerpa, y todo eso va a ser subvertiéndolo, y va a ser de maneras así disruptivas y todo eso. Por eso que me quedo con esta idea de que primero hay que cuidarse de uno mismo, ¿cachai? Qué tan colonizados estamos, qué tan colonizados estamos por los discursos hegemónicos también, ¿cachai? Por eso que me pareció genial ese video, así está de culto ese video. Y bueno, y lo que señaláis tú, pues, las cuestiones del erotismo, que son la esencia de lo humano, de la humana. Eso. Gracias de nuevo. Sí, Yo totalmente. igual Y quería presta para mucho. agradecerte y decirte que me quedó mucho como la idea de la transdisciplina, porque yo estoy como en segundo de pedagogía básica y me llama mucho la atención el tema de la lingüística porque, no sé, estoy ahora pasando un ramo de cómo enseñar a leer y a escribir y cómo todos los factores como sociales afectan en el discurso, en el lenguaje oral. Entonces, este tipo como de espacios, como con este tipo de aprendizaje, me ayudan caleta también para poder ir trabajando lo que quiero hacer como docente después. Así que gracias. Bacán. Hay que curizar el aula. Hay un par de textos. Brasil ha trabajado caleta el tema y curizar el aula. Hay que hacerlo. Hay que poner prácticas sexodiscientes distintas, así como para ya desde la formación pedagógica ir como destabilizando, cuestionándolo. Y no, genial, bacán, bacán que haya área de la pedagogía. No. No sé, ¿alguien más quiere comentar? Si no, estaríamos llegando al final. De nuevo, muchas gracias por dejarme participar en esto y la participación muy, muy bacán, chicos. Muy, muy bacán. Agradecido total. Muchas gracias a ti, Matucha. Todo muy bueno. No, gracias, gracias. Creo que voy a dejar de grabar.